poder tener AT1, tengo que tener angiotensinógeno. Y si yo quiero convertir angiotensinógeno a angiotensina 1, debo tener renina. Y si tengo renina, para convertir en AT1 debo tener ECA. Enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en condiciones patológicas, el hipertenso, si dijéramos, ¿cuál es su primera causa? La primera causa es, ¿cuál es la primera causa de hipertensión? Depende, ¿no? Si es HTA primaria o si es HTA secundaria. Si decimos HTA primaria, la primera causa es idiopática o esencial. Y en este tipo de HTA, ¿qué cosa está aumentando siempre? Está incrementando la actividad del sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Esa es su principal causa, que este sistema está muy aumentado. Que es muy diferente a que ya digamos después ir a la secundaria, ya, aquí diabetes mellitus. Pero ¿cuándo? Cuando te hace nefropatía diabética. Nefropatía diabética. O puede ser otra causa. Ya, RC crónico. ¿Tienes? Nefropatía diabética. Esto no tiene que ser RC. ¿Qué más? ¿Qué otra causa, chicos? Lipidemias. Hipertiroidismo. Ya, hormonal. Hipertiroidismo. Muy bien. ¿Otra causa? Síndrome de Cushing. Muy bien. Síndrome de Cushing. ¿Causa más frecuente del síndrome de Cushing, chicos? Iatrogénico. Muy bien. ¿Qué más? Feocromocitoma. Hiperaldosteronismo. ¿Tumor dónde? Glándula. ¿Qué parte de la glándula? La médula. Médula suprarrenal, porque la médula es la que es catecolaminérgica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra causa? Hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo. Llamamos síndrome o enfermedad de Congo. Muy bien, hiperaldosteronismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Cromegalia. ¿Qué más? Otras causas, chicos. Vasculares, clásicos que vienen en los exámenes. Coartación de la aorta. Coartación de la aorta. El signo del 3. ¿Qué más? Estenosis. Estenosis de quién? De la arteria renal. Estenosis de la arteria renal, coartación de la aorta, cromegalia, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, Cushing, hipertiroidismo, diabetes mellitus con su nefropatía diabética. Eso es una cosa fantástica. Esto de acá es secundaria. Esto en cambio es primaria. La mayoría de pacientes son esto, pues. La mayoría de pacientes son esenciales. Entonces, si son esenciales, ¿cuál es su problema? Este es su problema. Y si eso es el problema en estos pacientes, según la causa y la etiología de la hipertensión, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y ahí es donde viene entonces el tratamiento, ¿no? La farmacología, y que eso es muy preguntado, pues obviamente en HTA, sí. En exámenes, básicamente, ¿qué te preguntan? Etiología y fármaco. Etiología y fármaco. Eso es la mayoría de preguntas. Cada un caso clínico y fármaco. Caso clínico, fármaco. Entonces la farmacología se divide en fármacos básicamente de primera línea. Entonces, ahí están los fármacos de primera línea que vamos a ver por acá. Entonces, en la farmacología hay dos cosas. O mejoramos. ¿Qué cosa mejoraríamos, chicos? La precarga. O mejoramos la poscarga. Eso es. Si yo altero e inhibo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué voy a mejorar? ¿La precarga o la poscarga?
al sistema renina-angiotensina. ¿Qué voy a mejorar? ¿La precarga o poscarga? Por Poscarga. el volumen. Si yo disminuyo el flujo de retorno venoso, ¿qué voy a mejorar? La ¿Y cómo haría yo para mejorar y disminuir el flujo de retorno venoso? A eso, hacerlo orinar. Y haciéndolo orinar, ya no va a regresar mucho al corazón, sino va a irse en la orina. Hacerlo perder agua. Si lo hacemos perder agua, entonces menos va a ser el flujo de retorno venoso. Eso sería. Entonces, uno de los pilares del tratamiento en esto, ¿quién es? Para precarga, diuréticos. diuréticos. Pero la pregunta es, ¿todos los diuréticos? ¿Qué diuréticos? Por excelencia, Tiacidas. Tiacídicos. Diuréticos de tipo tiacídico. Sobre todo, ¿a quién? ¿De elección en quién? Adultos mayores. ¿En quién más? En afroamericanos. Adultos mayores afroamericanos, o en un contexto muy característico preguntado, HTA sistólica aislada. ¿Qué es HTA sistólica aislada? ¿Cómo se llama usted? ¿A quién se dice HTA sistólica aislada? ¿Cómo sería el parámetro? Parece que ese sí tiene hipertensión arterial aislada. Cuando la sistólica creo que está elevada y la diastólica está... ¿Cuánto sería ese elevado y normal? 140. ¿Cuánto es eso, chicos? ¿Cuál es el Mayor de parámetro? 140, sí. 140 La la presión sistólica. arterial sistólica Mayor de 140. mayor de 140. 140 y la presión arterial diastólica menor de 90. Ese es el parámetro. La sistólica está aumentada, pero no la diastólica. La pregunta es, ¿en qué grupo etario de pacientes ocurre esto? En los adultos mayores. ¿Por qué en los adultos mayores, chicos? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica de que en adulto mayor eso sea característico? Cuanto más pasa la edad, ¿qué pasa con la pared arterial? Se vuelve más. Se endurece y calcifica. Se vuelve más. ¿Esto cómo se llama? ¿Arteriosclerosis o aterosclerosis? Arterias. Por la arterioesclerosis. Eso. Muy bien, entonces solamente tienes un HTA sistólica aislada y en ellos es de elección. ¿Se entendió? Entonces, acá tienes al primer grupo de fármaco usado en el manejo de la hipertensión arterial, pero ya te vas a decir que mejora la precarga, elimina líquidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? A ver, ¿usted? ¿Qué hacen los tiacídicos? ¿Cuál es la información abarca? ¿Cómo funciona ese tiacídico? ¿Dónde? Para empezar, ¿dónde sería? ¿Dónde funciona ella? ¿Ah? Túbulo contorneado distal, muy bien, por ahí empezamos. En un llamado cotransporte, ¿qué cotransporte? Sodio, potasio. Cloro, muy bien, en un cotransporte sodio-cloro. ¿Lo bloquea o lo estimula? Si lo estimula, más agua vas a recuperar. ¿Qué vas a perder? Tiene que Lo tiene que bloquear. Y si bloquea el sodio-cloro, entonces por acá, ¿qué vas a perder más? Sodio y vas a perder cloro. Pero así como te haces perder sodio-cloro, ¿qué cosa te va a recuperar mejor? Calcio. Y si te recupera calcio, ¿es de elección o no para alguien que puede tener osteoporosis? Sí. Es lo mejor que hay para pacientes que tienen osteoporosis sobre todo. ¿Por qué? Porque mejora la calciuria, la calcemia y disminuye la calciuria. Entonces, para adultos mayores, por eso es la elección. Ya, entonces para pacientes sobre todo que tienen o que hacen osteoporosis. ¿Qué más? Este fármaco tiene un efecto colateral importante. Un efecto colateral. ¿Cuál es ese efecto colateral? Dentro de sus RAMs. Aumento de ácido úrico.
entonces no le vas a dar ¿a quién? A los con gota. Pacientes con gota. Con gota. Aumenta ácido úrico. Si aumenta ácido úrico, entonces está contraindicado en pacientes gotos. Ya. Otro efecto colateral te hace hiponatremia. Te hace hiponatremia. Ya. Entonces, aumenta el ácido úrico, hiponatremia. Ya. Esos serían entonces sus efectos colaterales. Ya. De esto que viene a ser los diuréticos de tipo diacídicos. Chicos, ahí tienen los datos más importantes del test. Ya. Entonces ustedes van a verificar bancos, vean bancos y ahí seguramente van a encontrar datos relacionados a eso. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Con eso entonces lo que yo he hecho es disminuir el flujo de retorno venoso. ¿Por qué? Porque de acá de hecho, ¿qué he perdido? ¿Qué cosa? Aparte de sodio, cloro, todo eso. Agua. Y si pierdo agua, ¿qué bajo? Volumen, precarga. Flujo de retorno venoso. Si baja el flujo de retorno venoso, ¿qué baja? Volumen de diastólico. Precarga baja. Si baja la precarga, ¿qué pasa? Disminuye el volumen Sistólico. Entonces, mi fórmula decía que si bajo el gasto, el volumen, entonces mi presión baja. ¿Por qué? Porque la presión era directamente proporcional al gasto o resistencia. Bajo gasto, baja la presión. Listo, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a ese grupo farmacológico. Ahora, ocupémonos un poco más de acá, porque este es el grupo más extendido. Ya dentro de lo que está más usado en primera línea, diuréticos, o sea, el grupo que forma en precarga, porque seguramente hay también nitratos, que también se puede usar. Ya, pero eso es como que más de emergencia o más de urgencia. En cambio, esto es acá para tratamiento ambulatorio, porque recuerden que la hipertensión tiene tratamiento de emergencia, de urgencia y tratamiento ambulatorio. Y lo que estamos viendo básicamente es el tratamiento ambulatorio. ¿Ya? Ahora, ¿se puede tratar urgencias con antihipertensivos por vía oral? Claro, sobre todo ¿por qué vía? Sublingual. Así es que sí se puede usar. Bueno, vamos a ver entonces ahora el otro grupo. A este grupo nos vamos a dedicar ya acá a esta parte. Muy bien. Veamos entonces acá. Muy bien. Chicos, se viene la semana de la medicina, ¿no? Van a hacer. Estudiar. Va a haber libros, vacaciones. Va a haber concursos. Van a presentar casos clínicos. Gincanas. El más comelón. Ya, listo. Entonces veamos por acá. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ya hemos visto entonces que disminuyendo esto podemos tratar HCA, ¿no? Y ahora entonces veamos con esta aorta. La aorta sale del ventrículo izquierdo, y ahí está. Muy bien. Y habíamos dicho de que acá había un receptor AT1 y ahí se unía la angiotensina 2. Ya, y todo esto tenía doble ya, aquí tenías el angiotensinógeno, ¿no? Y para convertir angiotensinógeno a angiotensina 1 necesitabas renina, y para convertir angiotensina 1 a angiotensina 2 necesitabas alaica. Muy bien, ya está. Ahora, lo otro, la angiotensina 2 también tiene pues un efecto colateral a nivel de dónde? De esta estructura. Se llama corteza suprarrenal. ¿En qué zona sobre todo? ¿Qué zona? Glomerular. ¿Por qué? Porque estimula la producción de ¿qué? De aldosterona. aldosterona.
Aumenta la producción de la aldosterona. Entonces, ya teniendo todos estos efectos, entonces, ¿cómo sería pues entonces en este caso el tratamiento con esto? Ahora, acá dibujamos otra vez la nefrona. Ya está. Arteriola que entra, arteriola que sale, aferente y eferente. Diferente. ¿Dónde se encuentran las células extraglomerulares? ¿Dónde están las extraglomerulares? En la aferente, acá. Esas son las extraglomerulares. Ya, entonces esas extraglomerulares básicamente ¿qué van a hacer? Van a producir esto que se llama renina. Esas son las responsables de producir la renina, ¿ya? Ahí se produce bastante renina, ¿ya? Ahora, la aldosterona, sobre todo va a actuar acá, en lo que es tubo colector, y esta aldosterona va a formar canales de sodio, los canales ENAC, ¿ya? Y entonces, si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está incrementado en el hipertenso, la aldosterona también está incrementado, lo cual significa que dentro del estado fisiopatológico que tiene, también se puede estar recuperando desde el túbulo hacia la sangre sodio, y si hay sodio recuperando, agua. Listo, entonces con todo eso, básicamente esto está aún más todavía incrementando porque eso se recupera a la sangre. Ahora, para todo esto, y aquí está el principal rango de tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí tienes los famosos fármacos de tipo YECAS. Y acá tienes a los grupos de fármacos de tipo ARA2. ARA2. YECAS y ARA2, ahí están. Ya, los YECAS, los ARA2, ¿y aquí más? ¿Y más sería otro grupo de fármacos que se usaría como aquellos que van a disminuir la postcarga y se actúan a nivel vascular sobre todo? ¿Ah? Calcio antagonistas. Calcio antagonistas. ¿Pero qué tipo de calcio antagonistas? ¿Cuántos tipos de calcio antagonistas hay? ¿Cuántos hay? Dos tipos de calcio antagonistas, ¿no? Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. No dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Pregunta, ¿cuál es el que se usa más para HTA? No dihidro, ¿quién es? Verapamil y diltiazem. ¿Y quiénes son los dihidro? Los dipinos. Y esos dipinos son amlodipino, todo eso. ¿Ya? Entonces ahí tienes esos dipinos. Y estos dipinos entonces, su efecto sobre todo es a nivel ¿dónde? El efecto de los dipinos, chicos, ¿a qué nivel sobre todo es? Más es a nivel vascular. Las arterias. Mientras que este otro es a nivel cardíaco, ya cardíaco. Y por lo tanto, esto se puede usar quizás mucho más como un fármaco que va a regular frecuencia cardíaca y que va a disminuir fuerza de contracción. En cambio, esto de acá más se usa como vasodilatador. Y si se usa como vasodilatador, entonces ¿qué es lo que queremos? O sea, dilatar vasos. ¿Ya? Entonces, tiene más efecto a nivel vascular y esto tiene más efecto a nivel cardíaco.
Su mecanismo de acción de estos diquinos, ¿cuál es? Bloquear. ¿Qué cosa bloquean? Los canales de calcio. Los canales de calcio. ¿Pero canales de calcio dónde? Canales de calcio en la pared del músculo. En la pared del músculo. Entonces bloquea justamente los canales de calcio. Canales de calcio. Ya está. Muy bien, ya está. Ahí estamos. Ahora, veamos a este grupo de fármacos, de yecas. Y cuando hablamos de los yecas, entonces, estos grupos farmacológicos, ¿cuál sería su mecanismo de acción? ¿Bloquear a quién? Enzima Al convertidora. enzima convertidora de angiotensina. Entonces, su mecanismo de acción básico va a ser bloquear a la enzima convertidora de la angiotensina, a la ECA. Y bloqueando a la ECA, ¿qué va a generar? Disminución de angiotensina 2 y por lo tanto vasodilatación. ¿Mejora la poscarga o no? ¿Mejora la poscarga, chicos? Sí, entonces este grupo farmacológico van a ser los que van a mejorar poscarga. Ya está. Estos van a mejorar la poscarga. Van a mejorar la poscarga porque van a disminuir la resistencia vascular periférica. Y el fármaco más importante en el manejo de hipertensión arterial definitivamente son aquellos que bloquean al sistema renina-angiotensina. Eso viene a ser el principal grupo farmacológico, porque en cualquier contexto, o en contextos quizás excepcionales, ¿no? Quizás es un fibromialgia, no vamos a empezar con yecas, pero en la mayoría de hipertensiones y sobre todo esencial, básicamente fármacos de primera línea con la cual se empieza vienen a ser yecas, excepto adultos mayores, que ahí seguramente empezamos o con diuréticos o con calcio antagonistas. Entonces, yecas es el fármaco de elección, sobre todo en qué tipo de diabéticos o hipertensos esenciales, ¿no es cierto? En la hipertensión esencial. ¿En qué otro grupo farmacológico, chicos? ¿O grupo etario o grupo de enfermedad? En los que tienen nefropatía. ¿Nefropatía qué? Diabética. ¿Por qué, chicos, en eso? El diabético tiene pérdida de albúmina. Entonces, es un fármaco antiproteinúrico. Antiproteinúrico. ¿Se olviden? Es un fármaco antiproteinúrico. Entonces, como hay microalbuminuria, en ello lo mejor es YECA. ¿Qué más? También esto se le puede dar a qué grupo de personas o pacientes. Se le puede dar ya a la indicación. Si es nefrópata diabético, pacientes con tasa de filtración glomerular más de cuánto, menos de cuánto. Mayor Más de de 30, 30. más de 30. Porque si es menos de 30, ya Ya no está puedes dar contraindicado. YECAS. Ya no puedes dar YECAS ni tampoco a la dosis. Ahora 2. Básicamente se da calcio Antagonistas. antagonistas. Y ese es el contexto. Ya, si es tasa de filtración glomerular menos de 30, lo que se opta es dar calcio antagonista. Tasa de filtración glomerular más de 30, YECAS o ARA2. Ya está. Ese sería HTA esencial, nefropatía diabética, tasa de filtración glomerular. ¿En quién? En hipertensos que tienen sobre todo Diabetes. insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Hipertensos con insuficiencia cardíaca, a lo mejor YECAS, porque ya tiene doble efecto ahí: antirremodelador y antihipertensivo. ¿Entienden? Entonces, esa viene a ser el YECA. Recuerden, el YECA era uno de los fármacos pilares del tratamiento en insuficiencia cardíaca por su efecto antirremodelador, porque mejora la poscarga, mejora eso, disminuye el trabajo cardíaco, ¿no? Ahora, ARA2, ¿cuándo vas a usar ARA2? ARA2 básicamente si contraindicas YECAS. ¿En qué caso contraindicarías YECAS? En caso de que haya tos, porque uno de los efectos colaterales más importantes de lo que viene a ser YECAS viene a ser básicamente tos. Entonces, si hablamos de RAMS, de YECAS, recuerden tos, eso sería un efecto colateral. ¿Qué otro efecto colateral, chicos?
¿Qué otro efecto colateral? Contraindicas en quién? Gestación. Contraindicas en gestación. Ya recuerden, está contraindicada en la gestación, no se puede dar en la gestación. Contraindicas es que hay angioedema. Angioedema. Ya tienes entonces ahí. Ya, y si hay tos, entonces sería YECA y ARA2. Recuerden, YECA y ARA2 no se puede combinar. Ya, eso es algo que está en las guías de tratamiento de HTA, chicos, donde hay una línea clarita roja donde dice ya no se puede dar juntos porque no hay sinergia entre estos dos fármacos, ya no sinergia de YECA y ARA2. O sea, no hay forma de dar esto. Puedes combinar YECA, diurético, YECA, calcio antagonista, YECA, no con calcio antagonistas o diuréticos, ya, pero YECA con ARA2 no se puede combinar. ¿Ya, chicos? A diferencia de YECA, el ARA2 no te produce el efecto colateral que en este caso viene a ser tos. Los ARA2 básicamente son los llamados sartanes, todos los sartanes. Los sartán, valsartán, ya, irbesartán, y los YECA son todos los llamados priles. Priles, captopril, enalapril, lisinopril, eso vienen a ser justamente los YECAs y ARA2. Son los fármacos más conocidos, son los fármacos más extendidos, más usados. YECAs, ARA2. ¿Ya? Entonces ahí está, estos básicamente son fármacos que se dan por vía oral. ¿Ya? Fármacos que se van a dar por vía oral. Muy bien, y los calcio antagonistas, ¿en qué contexto también se puede usar? Se puede usar, ya recuerden, calcio antagonistas en pacientes que tienen tasa de presión glomerular menos de 30. Esto es la otra elección para adultos mayores. Este también se puede dar en qué contexto? En gente que tiene, por eso, por su efecto colateral, que es el angioedema, se puede aprovechar. ¿En qué? En fenómenos de Raynaud. No es que es un vasoespasmo, ya, en fenómenos de Raynaud. ¿Ya? Entonces, fenómenos de Raynaud, tasa de filtración glomerular, en aquellos pacientes que tienen angina de Prince-Metal. Ya, angina de Prince-Metal. En ellos también se puede dar. Angina de Prince-Metal, fenómeno de Raynaud, tasa de filtración glomerular 30, adultos. Y también en personas o pacientes que han sido hipertensos y tienen SB. ¿No es cierto? Para el SB, los dihidropyridínicos son fármacos que se indican normalmente. Ya el nimodipino, el amlodipino, nifedipino. Listo, chicos, entonces ahí tendrían esto de acá. Un efecto colateral, un RAMS de estos fármacos es el angioedema, justamente, porque hace vasodilatación. Y eso es de los efectos colaterales ya más importantes que tienen los calcio antagonistas, ¿no? De tipo dihidropyridínicos. Muy bien, ya está. ¿Ya? Hasta ahí entonces tienen los fármacos más importantes en el tratamiento de lo que viene a ser la hipertensión arterial. Los YECAs, los ARA2, tienen los calcio antagonistas y tienen los diuréticos. Esos serían los grupos farmacológicos más importantes. YECAs, ARA2, calcio antagonistas y diuréticos. Por ahí seguramente, y todo, sobre todo porque ya sabemos que aquí, ¿qué cosa ha aumentado? La postcarga, ¿no? Y sabemos que por acá también hay receptores. ¿Qué tipo de receptores? Alfa, hemos dicho. Y esos receptores alfa sobre todo son estimulados en un contexto muy particular. ¿Cuándo? Cuando hay mucha disposición de noradrenalina o adrenalina, porque la adrenalina básicamente pues, es más específico todavía estos receptores, se une más a los receptores alfa. ¿Y en qué contexto estaríamos hablando que hay mucha adrenalina y que se está uniendo eso y que está produciendo vasoconstricción? Y se convierte en una HTA refractaria a cualquier antihipertensivo usado. Eso estaríamos hablando en aquella patología donde aquí hay un tumor. ¿Cómo se llama ese tumor? Feocromocitoma. Chicos, entonces el feocromocitoma, ¿qué viene a ser? Un tumor de la médula suprarrenal, que se caracteriza por qué? Porque hay un incremento en la producción de adrenalina y noradrenalina. Si eso pasase, ¿qué va a ocurrir entonces en este vaso sanguíneo? ¿Qué ocurre? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Qué hay ahí? Vasoconstricción, porque básicamente lo que hacen estos receptores sanguíneos. Estando la concentración de lo que viene a ser ya noradrenalina en sangre
de tal manera que esto lo que está produciendo es espasmo. Y normalmente viene a ser una HTA, es una hipertensión arterial no refractaria a tratamientos convencionales. Es una HTA refractaria. ¿Por qué se caracteriza, chicos, estas personas que tienen normalmente febocromocitoma? ¿Qué te produce el exceso de adrenalina, noradrenalina, sea en el corazón, sea en el vaso sanguíneo? Taquicardia. ¿Qué más aparte de taquicardia? Diaforesis. ¿Qué más? Sudoración, diaforesis, taquicardia. ¿Qué más? Y obviamente tu HTA refractaria. ¿No es cierto? Taquicardia, diaforesis, HTA refractaria. ¿Ya? ¿Cómo comprobar que esto puede ser la causa de esa hipertensión que no cede con nada? Obviamente dosando, ¿qué cosa? Dosaje en el diagnóstico. Dosaje de metanefrinas en orina. Metanefrinas en orina. Ya, en orina. ¿Cuál es el tratamiento de elección, chicos, para esto? ¿Tratamiento de elección cuál es? Obviamente, sacar el tumor quirúrgico. Pero antes de sacar el tumor, tienes que bajar la tormenta que se va a liberar cuando cortes el tumor. ¿Con qué le das? Con aquello que bloquea a los receptores alfa. ¿Cómo se llama? Fentolamina y fenoxibenzamina. Esos son los dos fármacos, fenoxibenzamina, que están justamente indicados para evitar la crisis, la tormenta, con lo que viene a ser catecolaminas. Ya disminuye las catecolaminas. Para el control previo a la cirugía, catecolaminas, y para el tratamiento, en caso de que no controle, estaría fentolamina y fenoxibenzamina. Pero el tratamiento definitivo viene a ser cirugía. Es el tratamiento definitivo. Ya, entonces hay un contexto, por ejemplo, donde estamos usando bloqueantes de receptores. Ya, eso sería contextos, pero totalmente aislados. No es que el febocromocitoma sea algo común, es una rareza. ¿No es cierto? No es que haya constantemente o se veas constantemente a esos pacientes. No hay, chicos. Es bastante raro. ¿Ya? Ahora, el otro contexto donde se puede usar, pero sobre todo para qué? No tanto ya esto para poder ver la parte periférica. Ya, la parte periférica quizás mucho menos. Pregunta, ¿qué receptor del sistema simpático estará acá? En estos vasos sanguíneos. ¿Qué receptor, chicos? Del sistema simpático. Beta, ¿no es cierto? Beta. Pero también hay beta, ¿dónde? En el corazón. ¿Qué beta sobre todo? Beta 1. Y también hay acá beta. Beta 1, beta 2, beta 1, beta 2, beta 1. Entonces ahí están, son receptores beta. Entonces, ¿qué significa? Que yo otra opción terapéutica que puedo emplear es aquel fármaco que si yo bloqueo este receptor beta 1 me va a disminuir los tropismos del corazón. El trabajo, exceso de trabajo cardíaco sobre todo, y a nivel periférico puede producirme vasodilatación, pero el efecto principal es a nivel cardíaco sobre todo. Entonces, ahí es en ese contexto donde puedes usar ¿qué cosa? Como grupo farmacológico a los beta blockers, que también está dentro de las guías de manejo de HTA. Entonces, beta blockers es otro grupo de fármacos. Beta blockers es otro grupo de fármacos que se puede emplear en el manejo de HTA. Y entonces, ahí tendrías ¿a qué beta bloqueantes? Metoprolol, ¿qué más? Atenolol, Atenolol, ¿qué más? bisoprolol, Bisoprolol, ¿qué más? Metoprolol, esmolol. Esos cuatro. Metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol. Esos, sobre todo, para estos fines en el tratamiento de lo que es la HTA. Sobre todo, estos betabloqueantes son ideales en hipertensos que tienen ¿qué cosa? Arritmias, que tienen taquiarritmias. En hipertensos que han hecho IMA, que puede ser en IMA. En hipertensos que tienen ¿qué cosa? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Y en ese contexto, propranolol. O en hipertensos que tienen este acá. ¿Cómo se llama? El dolor, migraña.
migraña. Glaucoma. Ahora, importante porque baja pues obviamente la poscarga en la medida, disminuye el trabajo de cambiante. Pregunta, ¿en qué va a terminar en los años si no está bien tratado el hipertenso? ¿En qué va a terminar? Hipertrofia del ventrículo. ¿Y la hipertrofia qué es? En términos Insuficiencia. fisiopatológicos, ¿qué es la hipertrofia? Insuficiencia. Remodelación. ¿Y esa remodelación a largo plazo en qué termina? Insuficiencia. Entonces, de alguna forma, chicos, hay que bajar no solamente la actividad vascular, la precarga, la poscarga, sino también hay que disminuir el trabajo cardíaco. Y una de esas formas es básicamente con esos beta-blockers. Muy bien, chicos, entonces ahí tienen más o menos los alcances ya más importantes de lo que viene a ser hipertensión. Ya, ahí tienen. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que sería más la parte de electrofisiología, para poder hacer un poquito de arritmias, ¿ya? Arritmias hay que tratar de hacer también, ya, para poder avanzar. ¿Tienen exámenes de qué? ¿Qué hora? Cirugía. ¿A las 2? ¿Qué hora es? 8. Ya, vamos a avanzar un poco más, ¿ya? Lo recomiendo que inicie otra pantalla de nuevo porque estaba averiguando y se corta cada 45 minutos. Ah, ya. Sí. Sí. O sea, ¿otra pantalla que hago? ¿Guardo o qué? O sea, no se puede guardar al menos que se cree una cuenta. Ah, O sea, cerrar esto y abrir otra. 4 ventanas. Para que se corta, para que ya no perder la hilación de la clase. ¿Cómo haríamos entonces? Cerrar esto y A ver, Por ahí que no funciona. O dale abajo nada pero se va a más. borrar lo que hizo, ¿me importa? ¿Por qué te sale en configuración? igual se va a borrar. ¿Por qué te sale en configuración? Ahí, configuración. Salva la cámara. Aunque yo tengo una cuenta, doctor, pero. Crea tu cuenta. Pon tu cuenta. Guardar. Porque con cuenta se Ah, guarda. ya.